Hace unos años, el gobierno nacional y las FARC llegaron a un acuerdo sobre el punto agrario. Mientras tanto, muchos colombianos nos preguntamos por qué se negocia la política agraria y la inversión en el campo con los terroristas de las FARC. La respuesta es sencilla. El gobierno cedió ante la tesis de las FARC de que el origen de la violencia es la pobreza y la inequidad en el campo. Nada más falso que eso. El origen del terrorismo es la decisión criminal de las FARC de tomarse el poder con el fusil al hombro y no con la Constitución en las manos. El gobierno debería negociar con los campesinos pobres de Colombia, no con los grandes capos del narcotráfico que hoy nadan en los billetes del crimen. Debería negociar con los campesinos sin tierra, no con los grandes terratenientes de las FARC. Debería negociar con los campesinos que se levantan diariamente a cuidar y cultivar la tierra, no con los que destruyen bosques y reservas forestales para sembrar miles de hectáreas de coca. El gobierno debería negociar con los campesinos víctimas de las FARC, no con los mayores verdugos del campo. Sin embargo, el gobierno prefiere negociar con terroristas porque negociar con campesinos pobres no da Nobel de Paz. ¿Y qué es lo grave del acuerdo? ¿Qué fue lo que acordaron el gobierno y las FARC en Cuba? Acordaron la creación de un fondo de tierras para entregarlas gratuitamente a los campesinos. Esas tierras provendrán de tierras que le quitan a los criminales, de tierras donadas y de los baldíos de la nación. Sin embargo, hay un peligro. Ese fondo de tierras también será alimentado con tierras que se adquieran vía extinción administrativa de dominio, que significa quitarle la tierra a gente honesta para dársela a otros. Sacar excusas para que un funcionario administrativo le quite la tierra a una persona honesta del campo y se la dé a otro, todo con el fin de cumplirle las promesas a las FARC. Sin embargo, el acuerdo no se queda en eso, sino que sin sonrojarse, acuerdan la expropiación de tierras para alimentar ese fondo, al mejor estilo de Chávez, que caminaba por las calles de Caracas, mirando la empresa privada y gritando frente a los medios de comunicación: «Exprópiese», con la alabanza de miles de venezolanos, como hoy alaban miles los acuerdos de las FARC. Hoy en Venezuela no tienen ni con qué comer. ¿Y por qué cede el gobierno ante estas pretensiones? Porque esa es la ideología del terrorismo. En 1982, las FARC afirmaron en su tal conferencia nacional, y abro comillas: «Quedan abolidas las propiedades de carácter personal de los latifundistas y pasan al control de las FARC, quienes, de acuerdo con el programa agrario de los guerrilleros, las entregarán a los campesinos sin tierra». El acuerdo del gobierno y las FARC no es más que un parafraseo de lo que dijeron las FARC en 1982. El gobierno se convierte en amanuense del terrorismo después de haber convertido en notario al Congreso de la República. Y el gobierno tiene una segunda razón para ceder ante eso. Según los cálculos, más o menos 300.000 familias se van a beneficiar de esas tierras. Y se necesitan 3 millones de hectáreas. 500.000 hectáreas están en la Dirección Nacional de Estupefacientes de las tierras que le han quitado a los criminales. 1 millón de tierras suman los baldíos de la nación. ¿Y de dónde van a sacar el 1,5 millones que falta? Pues de la extinción administrativa de dominio y de la expropiación de tierras. Con este acuerdo no se abona el terreno de la paz, sino que se siembra la semilla de nuevas violencias. El acuerdo también contempla hojas y hojas de romanticismo, hojas y hojas de promesas que nunca serán cumplidas. Antes de firmar el acuerdo ya le habrán incumplido a los campesinos de Colombia, porque son cosas que no tienen financiación. El gobierno, en este acuerdo y de la mano de las FARC, le prometen a los campesinos vías terciarias, educación, salud, vivienda, infraestructura, conectividad, apoyo técnico. Miles y miles de promesas que se quedarán en eso, porque el papel puede con todo. Si no son capaces de cumplir,
que no le prometan esas sandeces al pueblo colombiano, que no inviten los campesinos de Colombia a votar por el sí en el plebiscito, dizque para transformar el campo, cuando ni siquiera hay financiación. El año pasado, el presupuesto para el agro era de 3.4 billones de pesos. Este año va en 2.5 y para el próximo será aproximadamente de 1.7 billones, mientras la Dirección Nacional de Planeación afirma que para la transformación del campo se necesitan aproximadamente 8 billones de pesos anuales. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A mentirle al pueblo de Colombia. El gobierno y las FARC deben hablarle claro al país y no llenarlos de mentiras, de que votando sí en el plebiscito se va a transformar el campo. No, señores, aquí está un desfinanciamiento de la política agraria mientras llenan los campesinos de promesas en nombre de la paz y ceden a las pretensiones del terrorismo. Con este acuerdo, los campesinos serán víctimas eternas de las FARC, hoy víctimas por los fusiles, mañana por el imperio de las ideas del terrorismo. Los colombianos tenemos la gran oportunidad de reorientar esta negociación, de decirle a las FARC que no están por encima del pueblo colombiano y que son ellos quienes deben aceptar las condiciones de los ciudadanos y no a la inversa, como pretende el gobierno. Votar negativo el plebiscito no es un grito de guerra, es una exigencia de justicia para que en Colombia se siembre el árbol frondoso de la paz que pueda crecer para las generaciones futuras y no una flor de primavera que muera con este gobierno. Los colombianos debemos decirle no al plebiscito, no a la expropiación de tierras y a la extinción administrativa de dominio que siembra la semilla de nuevas violencias en el campo en vez de romper el círculo vicioso de la violencia. No nos avergonzaremos de votar no en el plebiscito, porque es decirle no a las pretensiones de las FARC, porque es decirle no al terrorismo, porque es defender los campesinos de Colombia de las decisiones de las FARC. Colombianos, tenemos que dar 1.000 batallas más de Boyacá en este 7 de agosto para librar a Colombia de las pretensiones del terrorismo y de las concesiones que le hace Juan Manuel a las FARC.